fue un punto de inflexión muy importante para el M-19 y también para la historia política de Colombia, porque ahí fue cuando se comenzaron a hablar todos estos temas y a tocar el tema de los derechos humanos. Pero también por un tema muy importante, y creo que es relevante conocer la historia del M-19 cuando hoy Colombia tiene a un presidente que estuvo en el M-19. Saludo muy especial para todos nuestros amigos y seguidores de quienique.com. Soy David Palencia y les doy la bienvenida a este espacio digital. Hoy con la oportunidad de conocer un proyecto muy interesante y se trata del podcast La Toma. Este trabajo producido por Caracol Televisión y Boombox Podcast, en la que narra un hecho que marcó a todo un país, el de la toma a la Embajada de República Dominicana. Ocurrió el 27 de febrero de 1980, un hecho que sin duda todavía tiene repercusión en nuestro país y que en esta oportunidad a través de este trabajo periodístico nos va a contar a través de narrativas, a través de varios capítulos, esos hechos, algunos inéditos de lo que ocurrió ese día y bueno, por supuesto también de lo que fue esa toma a la embajada en República Dominicana. Y por eso, para conocer los detalles, nos acompaña la periodista María Lucía Fernández y Juan Serrano, productor de este podcast, para que nos cuenten los detalles de la toma. María Lucía, Juan, bienvenidos a quienique.com. Pues muchísimas gracias por esta invitación y pues bueno, nosotros contentos porque hoy lanzamos y presentamos en sociedad un trabajo y un tema que se viene desarrollando durante casi 2 años, que fue volver a hilar en un formato de podcast uno de los episodios más importantes en la historia reciente de Colombia, que fue la toma a la Embajada de República Dominicana. Recordemos rápidamente, un 27 de febrero de 1980, un comando guerrillero del M-19 se toma por asalto la embajada. ¿Por qué ese día? Porque ese país caribeño estaba celebrando el Día de la Independencia, imagínate, y estaban reunidos y los grandes invitados eran nada más ni nada menos que todo el cuerpo diplomático de Colombia. Entonces aprovechan esa coyuntura, se toma la embajada y ahí comienza la película y este podcast de La Toma narra minuto a minuto lo que pasó desde el día cero hasta cómo termina ese episodio. Bueno, ¿de qué se trata La Toma? Este proyecto que sin duda pues narra este capítulo histórico para Colombia. Claro, ese papel es de Juan Serrano y del equipo de la no ficción, que además se demoraron 2 años trabajando y que tiene ese valor agregado en el podcast, que no es solamente recordar una historia de la que se ha escrito, se ha hecho cubrimiento periodístico, sino primero narrarle en la voz de los protagonistas y sacar a la luz unos archivos y unas voces de unos micrófonos que infiltró el ejército de lo que pasó tanto en la embajada como en la camioneta donde se llevaron las negociaciones. Pero Juan, que llevó 2 años haciendo la investigación, que sea Juan el que les cuente. Sí, bueno, yo arranco por decir que tuve el honor de dirigir un equipo de producción maravilloso, productoras estupendas al lado mío, Tatiana Lozano, Natalia Chavarro. Con ellas dos estuvimos trabajando más de 1 año, casi 2 en realidad, en esta investigación a fondo sobre un episodio muy tenso en la historia de Colombia, pero al mismo tiempo que tiene elementos tragicómicos, si se quiere, y que son plasmados en esta serie de 9 episodios. La idea nace fundamentalmente porque yo hago parte de una productora que se llama La No Ficción y una de nuestras grandes líneas de trabajo ha sido la historia de Colombia. Nosotros somos unos enamorados de la historia extravagante de este país, llena de episodios, mejor dicho, que no se le ocurrirían ni al mejor guionista de ficción. Entonces, el trabajo nuestro está un poco servido ahí en bandeja, porque basta repasar los periódicos de hace 40 años y uno se encuentra con unas tramas fascinantes. Yo había escuchado muy de niño, había visto la película de la toma de la embajada y ese episodio me acompañó por siempre en la memoria, y de repente cuando empezamos a pensar, bueno, ¿y de qué podríamos hacer una serie de podcasts? Que es algo que siempre nos ha gustado. Empezamos a investigar sobre la toma de la embajada. Contactamos a algunas personas que estuvieron ahí, ¿no? En el operativo guerrillero, pero también como rehenes, y le presentamos el proyecto a Boombox. Nosotros
ya habíamos trabajado con Boombox otros proyectos, nos sentimos muy cómodos en esta alianza con Boombox y ellos se enamoraron del proyecto y bueno, lo pusimos en marcha. Tuvimos la suerte además que a medida que fuimos avanzando en la investigación, nos topamos con unos audios estupendos que fueron captados por la inteligencia militar, que a través de un truco infiltró un micrófono espía en la embajada y horas de lo que sucedía en la embajada durante los 61 días que duró la toma, pues se pueden escuchar. Tomamos ese material y bueno, lo trenzamos con voces, con investigación en libros, en prensa y armamos toda una trama muy envolvente que se escucha, creo yo, como una serie de Netflix, pero en audio. No, además, imagínate la delicia encontrarse con esos archivos que además de un hecho que ocurrió en nuestro país, tener la oportunidad de escucharlo además con sentido del humor, porque muchas de las cosas que pasaban, digamos, se tejieron momentos, por supuesto, de tensión, pero también momentos de humor, momentos de encuentros y amabilidades entre ellos y también momentos de amor, porque allá se tejieron, que eso no les vamos a hacer spoiler en este podcast, se tejieron unos romances muy importantes, digamos que es uno de los valores también agregados de la toma. ¿Cómo nació la idea de justamente tratar este acontecimiento y convertirlo en este podcast? A ver, rápidamente fueron 61 días con sus noches, ¿no? Un comando guerrillero que hace la toma y los golpes que daba, que tenían mucho de teatralidad, en un momento, digamos, en una coyuntura, digamos, muy difícil para Colombia, pues volver a recordar un hecho que marcó la historia de Colombia y la historia del M-19 a nivel internacional, porque es a través de la toma que ellos se vuelven famosos ante el mundo, porque ellos estaban pidiendo la liberación de unos presos que ellos consideraban que eran presos políticos. Entonces, digamos que fue un punto de inflexión muy importante para el M-19 y también para la historia política de Colombia, porque ahí fue cuando se comenzaron a hablar todos estos temas y a tocar el tema de los derechos humanos. Pero también por un tema muy importante, y creo que es relevante conocer la historia del M-19 cuando hoy Colombia tiene a un presidente que estuvo en el M-19. Entonces creo que es absolutamente coyuntural, no solamente para las generaciones que vivieron la toma en su momento, que la conocieron de viva voz, que escuchaban el día a día a través de los medios de comunicación, a través de la prensa, de la radio, de la televisión, sino también para las nuevas generaciones que no vivieron ese caso, pero que les gusta conocer la historia reciente de Colombia. Y si tenemos un presidente que estuvo en el M-19, lo mínimo es que todos los colombianos y todas las generaciones y todas las personas que tengan acceso al podcast entiendan un poco de la historia y de lo que hizo en su momento el M-19. Juan. No, completamente de acuerdo. Además, agregaría una cosa y es que la manera en la que se resolvió la toma de la embajada puso sobre la mesa dos orillas antagónicas que tenían un montón de diferencias en muchos temas. Recuerden, estábamos en el gobierno de Julio César Turbay. El Estatuto de Seguridad. En los tiempos del Estatuto de Seguridad. Y aún así, pese a todas esas cosas que los distanciaban al gobierno y al M-19, fueron capaces de ponerse de acuerdo. Y yo creo que ahí hay un mensaje también que incluso en las diferencias más grandes puede haber puntos de encuentro y el diálogo puede prevalecer sobre el uso de la fuerza. Yo creo que ese también es un mensaje que está plasmado en el podcast y yo rescataría, visto, digamos, a la luz de hoy, lo que fue la toma de la Embajada de la República Dominicana. Y conocer qué pasó también, porque una cosa es conocer de viva voz, que ellos narren lo que pasó, el comandante 1, la voz, tenemos también la voz de una de las guerrilleras que en ese momento cumplía un papel muy raso, pero era muy protagónica durante la toma, los embajadores, el cuerpo diplomático, y con el tiempo, ¿qué pasó con ellos y cómo terminan ellos? Que ese es el último capítulo, porque marcaron, hicieron parte y fueron protagonistas de una parte de la historia de Colombia, y a la luz de hoy, ¿qué pasó con ellos? Y además lo que dice Malú es
tenemos un presidente que hace un par de semanas comparaba a Armando Benedetti con Jaime Bateman, que era el líder máximo de la guerrilla del M-19. Para Colombia, sobre todo para mi generación, la figura de Bateman está un poco replegada, no sabemos mucho de él, y yo creo que este podcast es una gran oportunidad para saber, bueno, ¿quién es este tipo? ¿Por qué lo está comparando? ¿Tiene sentido esa comparación? Él habla de que comparten la locura de Bateman y Benedetti. No, si lo miráramos a la luz de esta coyuntura, yo creo que este podcast también ayuda a iluminar los hechos de las semanas recientes. Y a reconfigurar la figura de lo que fue Jaime Bateman, ¿no? Que fue el gestor de la toma, y de otra cosa que también es muy importante y no en vano, digamos, me llamaron a hacer la narración porque querían una voz femenina, y hay una sinergia muy interesante con el podcast, y es que a diferencia de lo que dice el presidente Gustavo Petro, que es que en la guerrilla las mujeres bonitas ayudaban a que se mejoraran los hombres en combate, pues eso está completamente revaluado. En una época, que estamos hablando de 1980, donde las estructuras eran absolutamente machistas, curiosamente, el M-19 sí tenía las mujeres un papel muy protagónico, tanto que quien hace la negociación durante el secuestro y durante la toma de la Embajada de República Dominicana y hace la negociación con los delegados del gobierno es una mujer, la Chiqui. Se cuenta la historia de la Chiqui, la historia del papel de la mujer en la estructura del M-19 y se cuenta qué pasó con esas mujeres también. Entonces hay una sinergia muy interesante con el tema de la mujer que lo nombra a propósito hace poco el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué esta historia marcó tanto al país? Los que tuvimos la oportunidad de conocer esta historia de viva voz, porque yo tendría, sin que hagan tampoco muchas cuentas, pero yo tendría 14 años, yo era una adolescente, era el tema. Volver a recordar, digamos, con lujo de detalles, de cosas que no conocíamos, digamos, es un aprendizaje muy interesante de lo que pasó, y tenemos que conocer la historia de nuestro país y la historia para no volver a repetir, digamos, los errores que se cometieron en su momento. Tener la voz de quienes protagonizaron eso y escuchar la narración de lo que pasó día a día también hace que esta parte de historia sea, por inverosímil que parezca, un episodio muy importante que construyó en su momento la historia actual de Colombia. Más los archivos y las voces de lo que pasó, creo que es un elemento para quienes vivimos la toma, que nos tocó en vida vivirla, y para las nuevas generaciones que no la conocieron. Es decir, es un podcast que me atrevo a decir, una plataforma que cumple con una esencia muy importante y es la educativa. Y a la gente le gusta aprender. Y si tú quieres aprender de historia, te tienes que trazar con este podcast que hace parte de la historia reciente de Colombia, que fue la embajada, la toma de la Embajada de República Dominicana, un 27 de febrero de 1980, y lo que pasó durante 60 días que marcó la historia de Colombia. ¿Cómo puede encontrarse con estos hechos, ya sean audios, documentos, algunos inéditos, y de alguna otra forma chocar con esta historia que ya nos la habían contado en diferentes formatos, en otras facetas, pero tengo entendido que también se encontraron con algunos documentos que inclusive no habían sido clasificados? Mira, por suerte había muchos libros escritos sobre la toma de la embajada. Varios de los rehenes habían escrito libros de memorias sobre lo que fueron esas 6 semanas. Teníamos el libro, por ejemplo, del embajador de Estados Unidos, del embajador de Venezuela, del embajador de Guatemala, que debo decir porque no me aguanto las ganas, y su nombre era Aquiles Pinto Flores. Ese era el nombre del embajador de Guatemala, que era poeta además, sí. Y escribió un libro contando lo que fueron esas 6 semanas. También personas del gobierno que participaron en las negociaciones dejaron sus libros de memorias. Entonces, nosotros nos alimentamos de todo eso. Yo soy un afortunado, y cuando un hecho me interesa y sé que alguien escribió memorias sobre eso, pues es una maravilla porque nos ayuda a armar las escenas, nos ayuda a armar la trama, y eso lo nutrimos con investigación en archivos. Nos internamos en la biblioteca Luis Ángel Arango, de ahí sacamos mucho archivo de prensa, revistas. Fue un hecho
que se cubrió minuciosamente esas 6 semanas que duró la toma. Entonces, uno coge ese material, le agrega las voces de los que vivieron en carne propia ese hecho y bueno, trenza todo eso, documentos en archivos públicos. Nosotros también trabajamos con archivos públicos, enviamos derechos de petición, nos metemos allá a los archivos y entonces uno se encuentra ahí unas joyas. Yo siempre digo que el camino periodístico premia la curiosidad, ¿no? O sea, nosotros de antemano no sabíamos que nos íbamos a encontrar con ese arsenal de información, pero uno tiene suerte y se va encontrando y el que busca encuentra, digámoslo así. Entonces nos llegan unos audios que fueron captados por la inteligencia militar. Entonces, pues uno es un afortunado y con base en todo eso, pues le da forma al relato, que se escucha, reitero, como una serie de ficción, pero es 100% basada en hechos reales. Además, imagínate, durante 2 años, el trabajo completo, unificado, porque sobre la toma había muchas cosas dispersas, había películas, había memorias desde un lado, memorias del otro, investigaciones, historiadores, profesores, y lo que hace, digamos, la potencia de este podcast es narrar y contar todo lo disperso que había y unificarlo en 9 capítulos, ¿no? Con las historias, las investigaciones, las voces y los archivos que se encuentra Juan y que son, digamos, un valor agregado muy interesante de esas conversaciones, de esos momentos de tensión que se vivieron, pero también de momentos románticos y de esparcimiento que tuvieron durante 61 días. Mira, hay cápsulas de cianuro, hay amores que se construyeron, amistades y fugas. Y fugas. O sea, tiene todos los elementos en un solo podcast y narrado y susurrado al oído para que la gente se enganche con una historia verídica que parece un guión de película. Bueno, Malu y Juan, sin duda también tengo entendido que este podcast va a desmitificar algunos hechos, ¿no? Por ejemplo, que también se escuchaba por ahí que inclusive la embajada tenía algunos túneles de salida, de acceso, donde podrían ser algunos lugares de escape por parte de los secuestradores. Recordemos que la Embajada de República Dominicana está ubicada ahí en la 45 con 30, muy cerca de la Universidad Nacional, y que bueno, a raíz de ahí surgieron varias cosas. Sí, los guerrilleros estuvieron cañando todo el tiempo, incluso decían que ellos tenían muchísimas dinamita, tenían mucha dinamita y que si el ejército entraba a la embajada, hacían volar todo por los aires. Eso era cañando, eso era puro bluff, no tenían esa dinamita, pero claro, digamos, ese cuento sirvió un poco para disuadir quizás al ejército de querer entrar a la toma de manera forzada, cosa que quizás habría terminado muy mal. Por eso yo resalto que la toma se haya resuelto de manera negociada, ¿no? Distinto a otras experiencias posteriores sí, que salieron mal. Claro, pero si hubo túneles. El primer capítulo tiene un túnel que es por donde comenzamos la toma, un túnel que existió y donde se hizo un asalto muy importante que luego, digamos, desembocó en la toma de la Embajada de República Dominicana. Entonces, para todos los que quieran escuchar, hay un túnel y por ahí pasaron muchas cosas. Bueno, Malu y Juan, ¿y ustedes con qué se quedan o básicamente ese mensaje que transmiten a través de la toma podcast? Claro, yo me quedo con lo que te decía hace un momento. Yo me quedo con que la misión, digamos, de los medios y el espíritu del podcast es, digamos, de enseñar, que quede uno con que aprendió algo. Y a nosotros nos gusta aprender y nos encanta la historia. Y este episodio que fue de película es un episodio para que nosotros veamos por qué estamos acá, de dónde venimos y cuál fue el retrato de esa Colombia de 1980 y cómo desemboca. Y fuera de eso, digamos, esto es para las generaciones que vivieron y que conocieron de viva voz lo que pasó en 1980, pero para las que no, es una oportunidad a través de un trabajo absolutamente redondo y completo de investigación de conocer una parte de la historia reciente de Colombia y que no se nos olvide que hoy en día el M-19 sigue muy presente porque tenemos a un presidente que vino de esta estructura del M-19 y hay que entender por qué estamos acá y eso lo cuenta el podcast.
Sí, yo estoy de acuerdo con Malú. Yo creo que el podcast es un vehículo extraordinario para enseñar historia de una manera entretenida, ¿no? La educación se funde un poco con el entretenimiento en el podcast. Y nosotros hemos visto que los jóvenes tienen una gran voracidad por aprender de historia de Colombia. Muchos de ellos, debo decir, quizás ni siquiera han escuchado de la toma de la embajada y van a descubrir una historia inédita para ellos en la que van a decir, wow, qué loco todo eso que ocurrió. Pero también este podcast cumple un doble propósito a mi juicio, y es que quien vivió esa historia se va a encontrar con elementos nuevos que estoy seguro que no conocían. Que no conocían, sí, de acuerdo. Así es que escuchar La Toma, 9 capítulos. Bueno, y acá sin duda vemos a una Malú en otra faceta, ¿no? Una acostumbrada a verla en la presentación de noticias, todas las noches en Noticias Caracol. Y cómo fue también como esas sensaciones de, en este caso, ser la narradora y prestarle su voz a este proyecto. Estrenando mi voz y el susurro a través de una historia que me tocó a mí en la adolescencia y que además me aprendí mucho más de lo que conocía, que aprendí muchísimo más de esta parte de la historia reciente de Colombia. Qué rico estrenarme y lanzarme al agua en el mundo de los podcasts con una investigación tan bien manejada como fue La Toma a la Embajada de República Dominicana. Bueno, Malú, Juan, gracias por estar con nosotros acá en quinique.com. A ti por la invitación. Gracias, Muchísimas un abrazo. gracias y que se conecten. Que se conecten porque ya están, los 9 capítulos ya están en todas las plataformas, Juan. Así es, lo encuentran en YouTube, Spotify, todas las plataformas de podcast y en boombox.com.